3. Buenos días a todos. En esta ocasión se presentan 3 entrevistas a 3 grandes personajes de la educación, los cuales son Juan Enrique Pestalozzi, Juana Moscomenio y Juan Jacob Rousseau. Ellos nos hablarán sobre su método educativo, sus postulados y su propuesta educativa. A continuación, Juan Enrique Pestalozzi. Buenos días, señor Pestalozzi. Buenos días, agradezco su interés hacia mi metodología educativa, postulados y propuestas. Señor Pestalozzi, ¿nos podría comentar en qué se basa su método? Mi método se basa en 3 puntos. El número 1, en forma, observar, medir, dibujar y escribir. Enseñarles a distinguir la forma de cada objeto, es decir, sus dimensiones y proporciones. ¿Cuál es su forma? Pues lograr enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas de objetos y materiales. 2. Número. Relaciones métricas y numéricas. Enseñar a los niños a considerar cada uno de los objetos que se les da a conocer como unidad, es decir, separados de aquellos con los cuales parece asociados. Y el tercero es el nombre. Se debe de familiarizar a los niños tan temprano como sea posible con el conjunto de palabras de nombres de todos los objetos que les son conocidos. Y en este punto atiendo a la pregunta, ¿cómo se llaman? Yo creo que no se puede soñar en obtener el progreso de la instrucción del pueblo, mientras no se haya encontrado forma de enseñanza que hablan del maestro al menos, hasta el fin del estudio elemental. El simple instrumento mecánico de un método que se debe de sus resultados a la naturaleza de los procedimientos y no a la habilidad de aquel que lo practica. ¿Cuáles son sus postulados? Mis postulados se basan en que solo la educación podía realizarse conforme a una ley, armonía con la naturaleza. De este principio se deriva la necesidad, la libertad en la educación del niño. Es necesario que esté libre para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que se rodea. Ambiente. Debe partir de la observación de la experiencia, interés, actividades educativas. No se debe de enseñar nada que los niños no pudiesen ver. Considero que la finalidad principal de la enseñanza no consistía en hacer que el niño adquiera conocimientos y aptitudes, sino en el desarrollo, las fuerzas de su inteligencia, dividiendo aquello en forma gradual, de acuerdo a su evolución y donde se tomaron en cuenta al individuo como una unidad de inteligencia, sentimiento y moralidad, y que cualquier irregularidad en estas características conlleva a la nulidad de una educación integral. Es vital el desenvolvimiento del niño en sus primeros momentos con la familia, en especial con la madre. ¿Cuál es su propuesta educativa? Yo defiendo la individualidad del niño y la necesidad de que los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral del alumno, más que para impartirles conocimientos. Incluye la educación manual y la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal. El niño es guiado para aprender y a través de la práctica y la observación y por medio de la utilización natural de los sentidos. Mi objetivo principal es incluir nuevos aportes a la educación infantil, respetando el desarrollo del niño, para lograr una educación integral donde uno de los factores importantes es el juego, ya que mediante la exploración y la observación, el niño aprende de una forma significativa. Gracias por su tiempo y su participación, señor Pestalozzi. A continuación, Juan Jacob Rousseau. Bienvenido, señor Russo. Nos gustaría saber en qué se basa su método educativo. Supongo que el método de la educación negativa, el cual exige un seguimiento constante del aprendiz por parte del tutor. Considero que la educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto. Es importante estimular el deseo de aprender, ya que la educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. ¿Cuál es su propuesta educativa? Mi propuesta educativa es a través del modelo naturalista, el cual se refiere a la igualdad, la libertad, los derechos naturales y la bondad humana. Es la educación en las leyes de la espontaneidad del niño. Su objetivo es crear conciencia por propia razón que
que llevaría a la confianza, libertad, dignidad, autonomía, emancipación y felicidad del hombre. ¿Cuáles son sus postulados? Mis postulados son 7 centrados en el modelo de educación naturalista, los cuales son: el niño tiene naturaleza propia, establece paidocentrismo, los recursos educativos deben adaptarse a las etapas de crecimiento del niño, la educación debe ser gradual, dar al niño lo que necesita, la educación dura toda la vida, reconoce 2 tipos de educación, positiva y negativa. Gracias por su tiempo y su participación, señor Rousseau. Por último, el señor Juan Amos Comenio. Bienvenido, señor Comenio. Es un gusto poder hablar con usted. Nos gustaría saber en qué se basa su modelo educativo. Mi método tiene como base los procesos naturales del aprendizaje, la inducción, la observación personal, los sentidos y la razón. Defiende la idea de la escuela para todos, señalados a las autoridades gubernamentales como responsables de su disfunción y organización. ¿Cuáles son sus postulados? Mis postulados son 4 y son: 1. Un solo maestro debe enseñar a un grupo de alumnos. 2. Que ese grupo debe ser homogéneo respecto a la edad. 3. Que se debe reunir en las escuelas a toda la juventud de uno o de otro sexo. 4. Que los alumnos de la escuela deben ser distribuidos por grados de dificultad, principalmente medio y avanzado. ¿Cuál es su propuesta educativa? Propongo que la formación de la persona se debe de dar en la infancia, porque allí no tiene bien estructurados los roles que le están marcando la comunidad. Sin embargo, en la adolescencia es donde más se debe enseñar para reafirmar los conocimientos infundidos en la etapa anterior, además de que hay que poner mucho énfasis en el modelo de padres que se tienen, porque por medio de ellos dependerá la educación que tengan los hijos frente a la sociedad. Muchas gracias a estos 3 grandes personajes de la educación.